Buenas tardes. Me alegra mucho saludarles. Antes de comenzar, deseo felicitar a la MIF por sus 71 años y agradecerle a la asociación y a su director ejecutivo, Cristóbal Thompson, la invitación para moderar esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos todos a este panel que se titula Liberando el potencial del sector de la innovación en salud rumbo a la recuperación post-COVID-19. La innovación científica y tecnológica es una de las herramientas esenciales para hacer frente a los diversos retos creados por el contexto sanitario mundial. Y, por supuesto, la innovación para la salud juega un papel crítico. Con el fin de avanzar en la recuperación post-COVID, este sector debe convertirse en los próximos años en uno de los mayores activos de este país. A pesar de la incertidumbre económica y social ocasionada por la pandemia, la innovación en la salud global ha continuado y detrás de esa innovación hay muchas historias de éxito. Para hablar sobre ello, tenemos el privilegio de contar con la participación de grandes panelistas. El panel estará dividido de la siguiente manera. Durante el primer segmento, cada participante contará con 7 minutos para hacer una presentación inicial. Al término de todas las participaciones, contaremos con un breve espacio donde abordaremos algunas preguntas, para finalmente dar por concluido el panel. Para comenzar, quiero ceder la palabra a Arturo de la Rosa, director general de AVI México. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Solange, y muchas gracias a todos los que se han conectado al evento. Saludo a toda la audiencia y saludo también a mis colegas panelistas. Es un gusto estar hoy con ustedes y básicamente compartir algunas reflexiones sobre este potencial que hablas, Solange, de innovación al servicio de la salud de los mexicanos. Y me gustaría solamente dividir mi participación en 3 puntos que quiero compartir. El primero tiene que ver con el contexto del que veníamos como industria farmacéutica de innovación y hablar de que la innovación en salud estaba siendo lenta pero segura. Ese sería mi primer punto y lo explico. Hasta la fecha habíamos notado como parte de la industria un lento pero seguro avance en varios temas relacionados con la mejoría de la salud de la gente, empezando por una reducción en los tiempos de diagnóstico de enfermedades difíciles de tratar, lo que antes eran caminos de 10, 15 años para poder llegar al diagnóstico correcto. Gracias a las intervenciones que se han hecho de la mano del sistema de salud, se han podido ir reduciendo estos tiempos. La mejora de la calidad de vida en varias de las enfermedades que nos aquejan a los seres humanos, y tengo un ejemplo muy cercano en el mundo de la reumatología, ¿no? Cómo hace apenas 15, 20 años las oficinas o los consultorios de los reumatólogos normalmente eran consultorios llenos de sillas de ruedas, ¿no? y de muletas, y que hoy no necesariamente ese es el caso, ¿no? Que hemos podido lograr mejor control y mejor resultado a manera de poder cambiar esa realidad. Otro tiene que ver no solo con mejores controles, sino con inclusive curas para enfermedades que antes eran incurables. Un ejemplo que sucedió en esta última década fue la aparición de varias curas para la hepatitis C, empezando desde curas que solamente cubrían a algunos genotipos, hasta las últimas innovaciones que ya pueden cubrir a cualquier paciente con hepatitis C. O inclusive casos con los que me he topado en estos últimos años de reducciones drásticas de mortalidad, ¿no? Hemos tenido reducciones drásticas de mortalidad en varios tipos de cánceres. Hemos tenido, en alguna ocasión me tocó escuchar sobre las estadísticas de un hospital en Brasil en donde habían identificado que en los últimos 10 años la reducción por infarto, la reducción de mortalidad por infarto se había reducido en un 50% gracias a las intervenciones de medicamentos que ya hoy son genéricos, ¿no? Como medicamentos para el colesterol, para la presión arterial. Entonces, innovación que se ha convertido ya en un legado para la sociedad y que de hecho está transformando ese tipo de resultados, ¿no? Un paciente con HIV, que hoy más que una sentencia de muerte es una condición crónica y que esperamos pronto ver ya una cura funcional. Entonces, venía siendo una mejora lenta pero segura, ¿no? El segundo punto que quisiera compartir para conectar mi reflexión es que la innovación en salud es mucho más que medicinas nuevas. Y aquí me gustaría retomar el tema de cómo a veces quizá no hemos modificado el modelo de atención en salud
cómo ha avanzado las necesidades. Y me refiero a que el modelo de atención en salud que tenemos hoy, este modelo en el que el paciente tiene algún padecimiento, tiene algún síntoma, va, hace una cita con un médico, el médico lo ve, lo diagnostica, le manda un medicamento. Esto normalmente funcionaba en la década de los 50, cuando la mortalidad mundial estaba dictada por enfermedades contagiosas, ¿no? Por infecciones del estómago, por infecciones de las vías respiratorias, en donde realmente el objetivo era poder en ese momento tener una atención oportuna, poder tener la elección correcta de antibiótico o de cualquier medicamento que se requiriera, y muchas veces lo único que quedaba en las manos del paciente era poder tomar ese antibiótico por 7, 10 días y resolver el problema. La mortalidad hoy está completamente dictaminada por otro tipo de enfermedades, por enfermedades crónico-degenerativas que requieren de mucho más que un diagnóstico y de una prescripción correcta. De hecho, podríamos decir que más de la mitad del resultado se mantiene en las manos del paciente. Cuando hablamos de controlar una enfermedad crónico-degenerativa, el paciente es copartícipe de este tratamiento y copartícipe del resultado que se pueda lograr. Y por ello es que entonces nuevas medicinas no son necesariamente la panacea y lo único que va a lograr que se llegue a los resultados. Y justo quería comentar estas dos cosas, ¿no? Este tema de cómo venía la innovación mejorando los resultados en salud y de cómo la innovación en salud es mucho más que medicinas nuevas, para ir a mi tercer punto, que es la pandemia definitivamente representa un punto de quiebre y un punto de aceleración para integrar esta innovación en mejores resultados en salud. La pandemia nos obligó a todos los actores del sector a intentar cosas nuevas que antes no habíamos intentado o que antes no habíamos querido incrementar su uso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de las consultas virtuales o consultas a distancia de varias instituciones de salud o de varios médicos del sector privado. Tenemos, por ejemplo, este grandísimo caso de éxito del tiempo récord en el que se desarrollaron las primeras vacunas contra COVID, dos de ellas utilizando una tecnología innovadora como el RNA mensajero, que nunca antes nos habíamos dado el espacio como sociedad para probarlas o para utilizarlas. Se ha incrementado la conciencia de salud en la mente de la persona común y corriente, ¿no? Hoy a mí me sorprende la cantidad de gente que hoy tiene un oxímetro en su casa, ¿no? La cantidad de gente que te puede hablar de temas de salud que van más allá, que se ha notado un incremento en ese nivel de conocimientos básicos y de autocuidado de la salud, ¿no? Todo esto definitivamente para mí abre un nuevo mundo y un nuevo capítulo en el tema de innovación en salud. Desde mi punto de vista, Solange, innovación no tiene que ser visto como un tabú de algo súper complejo que solo sucede en un laboratorio. Me parece que la innovación es intentar cosas nuevas, juntar conceptos que ya existían pero que no los habíamos juntado antes, como juntar la tecnología con la atención en salud, como juntar la tecnología de RNA mensajero con una vacuna, y poderlos poner al servicio del resultado en salud. Entonces, desde mi punto de vista, creo que este punto de quiebre que representa la pandemia por COVID nos va a abrir un momento acelerado de intentar cosas nuevas para poder lograr mejores resultados en salud. Y eso creo que va a ser uno de los grandes legados que le vamos a poder, no sé si agradecer sea la palabra correcta a la pandemia, pero definitivamente va a ser, como dicen en inglés, un silver lining, una cosa recuperable de todo este drama que ha sido la pandemia de COVID. Muchísimas gracias, Arturo. Sin duda, la pandemia ha sido un punto de inflexión y creo que vale la pena precisamente por eso estar aquí hablando con todos ustedes, para conocer ese punto de inflexión, porque a veces no se entera el mundo allá afuera, la sociedad no lo percibe, no lo nota, y creo que por eso también vale mucho la pena tener este panel el día de hoy. Cedo la palabra a Agustín Sabulanes, director general para México y Centroamérica de Boston Scientific. Agustín. Muchas gracias, Solange. También saludo a mis colegas aquí en el panel y a toda la audiencia. Realmente, bueno, quiero retomar también lo que mencionabas, Arturo, sobre el tema del punto de inflexión, y creo que la pandemia sí ha puesto en evidencia, sobre todo, una falta de infraestructura, recursos físicos,
y sistemas de información, ¿no? Que en otras áreas, en otras industrias, han avanzado bastante más rápido que en lo que es healthcare, o el sistema, digamos, de atendimiento de la salud. Hay un reporte que leí hace un tiempito de un think tank de McKinsey, justamente mencionaba esta realidad de que healthcare se ha quedado un poquito atrás en lo que es digitalización. Cuando nos comparamos con el retail o con las fintechs u otras compañías de viajes, turismos, la verdad que hoy en día mencionaba este reporte que hemos visto que el 70% aún de hospitales en Estados Unidos utilizan el fax para los registros médicos electrónicos. La verdad que hay un nivel todavía de desarrollo, esto está germinal, y más que nunca hoy observamos que el tema de la prevención y la atención prematura de las enfermedades determinan tanto el bienestar para los pacientes como la viabilidad del sistema sanitario. Realmente el hecho de poder prevenir o entrar en etapas más tempranas en lo que es el estadio de la enfermedad de los pacientes facilita muchísimo la optimización del uso de los recursos. Así que dicho esto, yo pienso que un gran habilitador y que se ha puesto en evidencia durante el tiempo de la pandemia y se ha acelerado muchísimo, es contar con sistemas integrados y seguros, digamos, el manejo de información de registros médicos, y esto nos puede encaminar hacia una medicina más predictiva y más prescriptiva, a través de aplicación de lo que hoy está tan en boga, los algoritmos, la inteligencia artificial, el deep learning. Así que esto, yo creería que junto con un esquema de incentivos adecuados, pues no nos olvidemos que la magia no está solamente en tener la información, sino realmente en un sistema, un ecosistema relativamente complejo, de varios actores. Tener un sistema adecuado a través de la cadena de valor va a ser lo que definitivamente va a aportar buenos resultados. Así que definitivamente coincido que esto va a ser un punto de inflexión. Hemos avanzado muchísimo el año pasado, creo que a través de la industria farmacéutica se han mostrado esos éxitos que eran impensados, que a un año de que aparecimos con los primeros casos y se decretó la pandemia, prácticamente hay vacunas que tienen altísimos niveles de efectividad y seguridad. Esto es gracias, obviamente, al avance de la tecnología y de realmente las innovaciones en salud, pero está visto que no solo alcanza, como mencionabas, Arturo, el hecho de tener la tecnología, sino que tener sistemas eficientes de cadena de suministros, tener sistemas eficientes de, obviamente, distribución a nivel local son fundamentales, y obviamente orquestar todo lo que hace el acceso en la última milla a los pacientes es lo que va a garantizar realmente una mejora al final, un impacto en resultados favorables para los pacientes. Así que definitivamente, Solange, coincido en que hemos tenido un año que nos ha hecho aprender y a reflexionar sobre justamente cómo aplicamos estas tecnologías para acelerar, ser más ágiles, en poder alcanzar a una cantidad mayor de pacientes con soluciones. Y para cerrar, repito que creo que el gran desafío es ver cómo tratamos de manera más preventiva, más proactiva y anticipada muchas enfermedades que no han cesado porque aparezca la pandemia, como son las enfermedades no transmisibles, que son realmente las que generan la mayor carga de enfermedad, obviamente de riesgo de mortalidad, o la mortalidad a nivel mundial siguen siendo enfermedades cardiovasculares. No han desaparecido con la pandemia y por el contrario se ha profundizado muchísimo la necesidad de dar soluciones concretas y acceso a estos pacientes, y la tecnología seguramente nos va a ayudar mucho a poder resolver. Así que por el momento dejo con eso y sé que vamos a avanzar en el foro en algunas otras inquietudes en las que vamos a profundizar. Muchísimas gracias, Agustín. Y creo que esa es una mención que me parece muy básica. Este dato que mencionas del 70% de los hospitales utilizando fax es un dato de Estados Unidos. Buenísimo sería saber el caso de México, ¿no? Me imagino las clínicas rurales, cómo están lidiando ahora con esto.
Y el tema de digitalización al final en nuestro sector tiene mucho que ver con el COVID, ¿no? Nos ha empujado y nos ha obligado a hacer un cambio y me parece que afortunadamente, ¿no? No porque sea ahora sí que no porque sea algo beneficioso, pero afortunadamente esto creo que va a ser imparable en beneficio de los pacientes. Muchísimas gracias, Agustín. Es el turno ahora de Andrés Gravenhorst, vicepresidente de Johnson & Johnson Medical Devices México. Andrés. Muchas gracias, Solange. También un gusto estar con estos panelistas y un saludo cordial a todos los asistentes. Y sí, es muy interesante. Yo comenzaría comentando que claramente la pandemia de COVID-19 hizo evidente que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para una crisis de esta escala, incluso para aquellos países con sistemas más robustos que a veces nosotros seguimos como modelos de futuro, ¿no? Que también han mostrado esas evidencias de debilidades y en configuraciones. Y en lugar de surgir problemas nuevos, o necesariamente nuevos con COVID, o intrínsecamente diferentes, el COVID-19 lo que hizo fue catalizar y acelerar muchos factores que siempre estuvieron ahí, pero se aceleraron. Estaban latentes, ahora explotaron. Y la pandemia también aceleró los colapsos, que en largo plazo eran inevitables, especialmente en el sector de la salud. Con esto incrementando la urgencia a una severidad ya muy marcada. En particular, a mí me gustaría mencionar dos grandes tendencias principales que estamos observando y que COVID-19 está potenciando y que consideramos que van a gobernar la salud digital del día de mañana. Y que, por cierto, si nosotros no nos adaptamos a estas tendencias, no vamos a poder estar en la delantera del mercado de la salud. Y una de ellas ya comentó Arturo, muy apropiadamente, que es la deslocalización de la atención de la salud. Una tendencia muy acelerada, de rápido crecimiento, donde los puntos de atención se acercan cada vez más al paciente. La atención domiciliaria se volverá cada vez más común y las instalaciones ambulatorias surgirán como parte de una red altamente interconectada, centrada en el problema del paciente y no necesariamente en las especialidades. Y el avance del cuidado virtual, mejorado con tecnologías como 5G, la realidad virtual, y la mejora del diagnóstico mediante inteligencia artificial, que hoy ya es una realidad, pueden acelerar el progreso a la atención domiciliaria. Y la utilización de tecnologías y la alianza, yo diría, con muchas health techs, como decía Agustín, ¿no? Esta nueva generación de cómo la industria de la salud se va inventando, startups en la tecnología de salud, serán fundamentales para digitalizar esos procesos que hoy son manuales y repetitivos y garantizar a los profesionales de la salud que ejerzan una práctica médica de mucho más alto rendimiento y productividad. La segunda tendencia que también se está dando, y hoy también es una realidad, tiene que ver con las alianzas para una coordinación de un resultado superior. Hoy vivimos en una sociedad que cambia rápidamente, donde la innovación constante es un prerequisito para atender las necesidades de la comunidad. Y para esto los proveedores deben mantenerse competitivos para ser relevantes dentro del sistema de salud. Sin embargo, la inversión necesaria para lograr esta tarea hace casi imposible que un solo proveedor u organización haga todo lo necesario para transformar el continuo de la atención. Deben crearse con esto asociaciones entre los proveedores de atención médica actuales, los nuevos participantes, los pacientes, para lograr un mejor acceso a la atención médica y una mejor calidad de la atención. Y seguramente hay una gran oportunidad de cambiar la mentalidad y no ver a las compañías necesariamente como competidoras, sino con un aspecto mucho más amplio de colaboración, que nos lleve a hablar entre todos de cómo enfrentar estos mismos problemas que son comunes en el sector. Y creo que un ejemplo claro, solamente un detalle de nota de color, es por ejemplo la reciente alianza que se hizo con la manufactura de la vacuna de Johnson & Johnson en las plantas de Merck en los Estados Unidos. Algo totalmente impensable 18 meses atrás, vamos a ponerlo así, ¿no? Y esto también me lleva a compartirles dos ejemplos concretos de implementaciones que hemos hecho en Johnson & Johnson Medical de México, enfocado a estas nuevas tendencias para incentivar a los pacientes
que continúen conectados con su salud, porque ha habido también una disrupción muy importante de cómo cada paciente se cuida a sí mismo y el agujero que esto está generando en estos tiempos. El primero fue un lanzamiento de un programa de cuidado digital, en el cual con Medical Devices de Johnson & Johnson Medical hicimos una alianza con un hub de innovación de startups llamado Distrito, creando un programa de cuidado digital que tiene como objetivo compartir con los profesionales de la salud el conocimiento sobre el proceso de la digitalización de la atención médica y brindarles herramientas que permitan continuar con un acceso a la salud de los pacientes en nuestro nuevo contexto de virtualidad y distanciamiento social. El segundo es también un programa de regreso a la cirugía, Return to Surgery, que es un compendio de más de 70 documentos traducidos en 2 o 3 idiomas, de las mejores prácticas, protocolos y pautas gubernamentales incluso existentes, para ayudar a los proveedores de la salud a diseñar su propio camino de acelerar la reactivación en el aspecto quirúrgico de las cirugías en dispositivos médicos. Con esta estrategia, donde se han hecho más o menos unos 20 eventos virtuales, con mucho foco en actores que no necesariamente son clínicos, sino también no clínicos, donde discutimos información sobre las principales preocupaciones durante la pandemia, relacionadas a ética, a logística, como decía Agustín, a gestiones hospitalarias y quirúrgicas. Y con esta plataforma digital, conectar más de 40.000 usuarios en la región, ayudar a estas instituciones que a través de la innovación en procesos y ampliación de tecnológicas, que es un aprendizaje común, acelerar esa reactivación al medio quirúrgico en medio de esta pandemia. Yo creo, ya para ir cerrando, que esto es apenas el inicio de un camino hacia una nueva era digital que simplificará mucho los procesos, con dolor, pero los va a simplificar, que va a impulsar mucho la eficiencia, reducirá las complicaciones, va a tirar barreras también entre muchas empresas o distintas instituciones buscando fines comunes para un común mayor y que hará que los tratamientos de cirugía sean más seguros en el futuro, o sea, realmente va a terminar ganando el paciente. También creo que esta pandemia debe servir como un mandato para que los responsables de las políticas públicas y nosotros, como ejecutivos de las industrias de la salud, catalicemos y aceleremos esos cambios, no solo para abordar esos puntos débiles que hay hoy en el esquema, sino para que sirvan como impulsores de una agenda de innovación que ya no era más postergable, que rápidamente tenemos que abordar en el sector de la salud en beneficio tanto de los pacientes como de los propios médicos como de los proveedores. O sea, es un ciclo completo. Todos tenemos que beneficiarnos. Así que con Solange, con esto te devuelvo la palabra, realmente quedo muy agradecido y seguramente habrá algunas consultas más adelante en la ponencia. Gracias. Al contrario, Andrés, muchas gracias. Me parece que además pones precisamente ejemplos muy, muy prácticos de cómo podemos ir avanzando en este cambio que, si bien lo dices, puede ser doloroso, pero es un cambio que tiene que empezar a hacerse. Y entonces el empezar ahora sí que a poner una a una cada uno de los ladrillos que vayan construyendo esta transformación, me parece sumamente, sumamente importante. Toca ahora el turno de Sara Montero, directora general para México, Latinoamérica y los países andinos de Lundbeck. Sara, por favor. Buenas tardes a todos y es un honor para mí poder compartir este espacio con todos y cada uno de ustedes. Aprovecho para felicitar a MIF por el 70+1 o 71 aniversario y dar las gracias a Cristóbal Thompson y a su equipo por invitarme a mí y a mis compañeros panelistas, que también les agradezco estar aquí con todos ustedes. Foros como este yo creo que son de profundo interés para Lundbeck, para nuestra compañía, ya que nos permiten compartir puntos de vista o compromisos y objetivos que nos invitan a reflexionar y actuar sobre el futuro de nuestro entorno. Como saben, Lundbeck es una compañía farmacéutica con base en Dinamarca, pero un tema muy importante es que el 100% está especializada en sistema nervioso de la salud, en sistema nervioso central, y por tanto en todo lo que está relacionado con las enfermedades en salud mental. Y el panel de hoy, que es liderando el potencial del sector de la innovación en salud rumbo a la recuperación post-COVID, pues yo creo que es muy importante y muy importante para todos y más para compañías farmacéuticas que trabajamos con tratamientos o fármacos no relacionados con el sistema nervioso central y con la salud mental.
¿no? Desde el UNBE creemos firmemente que hoy más que nunca hay que crear estas sinergias que nos ayudarán a alcanzar nuestro compromiso de mejorar la vida de los pacientes que viven con una enfermedad mental, ¿no? Y más si todavía tenemos en cuenta la pandemia que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y cómo repercute esto en la alteración psicosocial. Como muchos de ustedes sabrán, actualmente a nivel mundial hay más de 700 millones de personas que vienen afectadas por enfermedades mentales, ¿no? Y esto supone aproximadamente el 13% de la carga mundial de todas las enfermedades. Si nos focalizamos un poco en México, de la misma forma que en el resto del mundo, el panorama de las enfermedades mentales no es mejor, de hecho es incluso mucho peor, ¿no? Porque hay mucho más estigma y hay mucha menos detección que en otros países, ¿no? Y lo importante es que este panorama de las enfermedades mentales creo que tiene que hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad a considerar como una prioridad el acceso a una atención médica oportuna y eficaz para todos los pacientes, ¿no? Es lo que estamos diciendo, buscar el sector de la innovación, ¿no? En la salud y poner rumbo a la recuperación del COVID-19. Aproximadamente un 18% de la población que hoy vive con edad productiva en México entre 15 y 64 años sufre un trastorno de estado de ánimo como la depresión o la ansiedad o la demencia o la fobia, ¿no? Y aproximadamente la depresión afecta a 15 de cada 100 habitantes, ¿no? Y esto era antes del COVID, ¿no? Porque en muchos casos existen o pasan 15 años antes de que se diagnostique realmente una afección, ¿no? Y esto incluso puede afectar y desencadenar en secuelas en otras enfermedades como puede ser el Alzheimer, ¿no? De hecho, la depresión es la primera discapacidad para mujeres a nivel en México y la 9ª para hombres, ¿no? Y tiene una alta presencia de forma latente en otros trastornos como la ansiedad y el consumo de sustancias, que impacta brutal a nivel en costos económicos y sociales. La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis en salud mental en niveles que nunca antes se habían visto a nivel del mundo, ¿no? Y las necesidades de atención son cada vez mayores. Este dato que les voy a presentar no existe en México actualmente, pero simplemente como dato, pero sería algo similar porque más o menos el patrón de conducta es muy parecido en todos los países, pero en Estados Unidos se ha registrado un incremento del 40% de los problemas en salud mental por el tema de la pandemia. De enero a julio del 2019, la depresión afectaba aproximadamente al 6,6% de la población y al 8% en ansiedad. Y de enero a julio del 2020, la depresión se incrementó hasta un 30%, afectando a un 36% de la población. Entonces, por ello creo que el UNBE, que es muy importante la herencia que tenemos como laboratorio 100% dedicado a la salud mental, la compañía está comprometida en seguir innovando e invirtiendo en terapias eficaces y seguras que permitan a todas las personas que viven con alguna condición mental pues, recuperar la calidad de vida, ¿no? Uno de los temas que a mí más me preocupa y que en algunas ocasiones lo he trasladado, ¿no? Es que el COVID lo que está llevando es a un aislamiento físico, ¿no? Que está aumentando los niveles de soledad, la depresión, del consumo nocivo de sustancias, ¿no? Y la crisis económica, además, ha significado una pérdida de empleo de más de 1 millón de personas aquí en México, ¿no? La OMS dice y las Naciones Unidas en el año 2020 decían que la salud mental debe estar al frente y al centro de las respuestas nacionales a la COVID-19, ¿no? Si queremos seguir más fuertes y mejorar e innovar, si no invertimos en salud mental, pues es difícil que lo hagamos porque es una pandemia también, si no. Pensar que aquí en México aproximadamente se invierte el 2% en salud mental, cuando aproximadamente en otros países se invierte hasta el 5 o 6%. Y un tema que está muy relacionado con la salud mental y también con el COVID es que la principal causa de mujeres que presentan y han ido a las consultas por depresión, en un 32% está relacionado con violencia de género. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta la realidad de nuestro país, ¿no? Para poder ver cómo lo mejoramos. En México, como les decía, se va a asignar este 2021 aproximadamente el 2,1% del presupuesto en salud mental. Y esto, sin ir más allá, supone un 9,6% menos de lo que se invirtió en el año 2013 en salud mental aquí en México. Y es exactamente un 0,1% menos de lo que se aprobó para el 2020. Es decir, estamos en términos parecidos cuando la población está sufriendo estas enfermedades mucho más
que años anteriores, ¿no? Y yo creo que estos son temas a reflexionar, ¿no? Ante el contexto actual del COVID, ¿no? El presupuesto de salud mental es relevante y podría contribuir, por supuesto, a reducir los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, la disminución de este presupuesto en salud mental, así como la concentración de recursos económicos, humanos y materiales, ¿no?, en hospitales psiquiátricos puede limitar, ¿no?, las acciones comunitarias. Y además a mí me gustaría también alzar la voz, ¿no?, y levantarla y decir que la atención de problemas de salud mental requiere además una perspectiva de género, ya que son las mujeres las que son más propensas a padecer una depresión y ansiedad, mucho más que los hombres. Y incluir esa perspectiva de género también es importante para mejorar la distribución de recursos y acercar los servicios de salud mental, ¿no?, a telemedicina, a innovaciones, a nuevos fármacos, ¿no?, igual que el tema de acceso. Aquí en México aún tenemos problemas de acceso a medicamentos innovadores y esto para mí son temas muy relevantes que hoy me gustaría tratar con el resto de compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sara, y me parece que has puesto uno de los puntos más interesantes que se ha comentado poco y particularmente en México, que es el tema de salud mental, y creo que ahí hay también un gran reto por atacar, por trabajar en términos de la salud mental y cómo está afectando incluso a las familias, ¿no? La violencia, la depresión, la soledad. Ahí hay muchos temas que están afectando a la vida de la gente y que evidentemente también eso pues va a tener un impacto en el propio país en lo general. Muchísimas gracias, Sara. Para concluir esta ronda, agradezco la participación de Carlos Anes, director general para México de MSD. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Solange. Buenas tardes a todos y en primer lugar, bueno, felicitar al equipo de AMIF por sus primeros 71 años, fenomenal el trabajo que hacen todos los días y agradecerle especialmente la invitación al panel y agradecer también a todos los que están asistiendo al evento. Trabajar en la industria farmacéutica en esta época conlleva ciertamente una gran responsabilidad, pero también presenta muy grandes oportunidades de contribuir, ¿sí? Y es que a lo largo de la historia el desarrollo de las terapias innovadoras, como bien lo mencionaban mis antecesores, ha sido claramente uno de los grandes factores para la mejora de la salud de las personas. Y eso es lo que ha permitido a la humanidad curar y erradicar enfermedades, pero también reducir la progresión de otras y sin duda mejorar de manera significativa la calidad de vida de los pacientes. Y entonces, como consecuencia de todos estos avances, hoy podemos decir que la esperanza de vida al nacer es cada vez mayor, ¿no? Lo mencionaba un poco Arturo al comienzo, históricamente medicamentos como la penicilina, la morfina, la insulina, y también, ¿por qué no?, las vacunas supusieron un antes y un después para muchas enfermedades como el HIV, que antes era un sinónimo de muerte segura, la hepatitis C o la artritis reumatoide, últimamente la cronificación del cáncer. Son todas enfermedades y por supuesto hay muchísimas más que han cambiado su pronóstico de manera radical, ¿no? Y ni hablar de la enorme contribución que han tenido las vacunas frente a las enfermedades, por ejemplo la viruela, la polio, el control del sarampión y la rubiola, entre otras. Entonces lo cierto, como mencionaban antes, es esta pandemia que estamos sufriendo ha sido claramente un elemento catalizador de la innovación, ¿sí? Nos ha obligado a forzarnos a innovar, a reinventarnos y a cambiar la manera de operar. En nuestra propia empresa hemos rápidamente reenfocado a nuestros científicos en el estudio de hipótesis, de mecanismos que condujeran al desarrollo de vacunas y de antivirales, apuntando a acabar con la pandemia lo antes posible o al menos transformarla en algo manejable. Pero también nos hemos visto forzados a innovar en todos nuestros procesos, sistemas y prácticas de forma de asegurar el abastecimiento continuo de medicamentos. Por ejemplo, nunca se ha interrumpido durante toda la pandemia, tampoco se han interrumpido todos los estudios clínicos que veníamos llevando desde marzo del año pasado, en ningún momento los pacientes han estado afectados, entonces claramente nos ha forzado a pasar a modalidad virtual a la mayoría de los procesos. En nuestro caso específico, una de las áreas de foco ha sido el desarrollo de 2 vacunas, ¿sí?, que lamentablemente, como habrán oído, no han tenido éxito. Entonces uno dice, bueno, con la experiencia que tiene MSD a nivel mundial en el desarrollo de vacunas,
claramente este no fue un resultado esperable, ¿sí? Pero también, reflexionando, habla del alto valor y el alto nivel de riesgo que tiene la investigación y la innovación, donde una enorme parte de los compuestos que se investigan no llegan a validar las hipótesis que se tenían y por supuesto, como consecuencia, nunca llegan al mercado. Ahora específicamente nuestros esfuerzos están colocados en la investigación de un antiviral. Este antiviral ha tenido resultados bastante prometedores en fase 2 y también estamos investigando un modulador de respuesta inmune. Y por supuesto, como mencionaba Grabenhorst, la compañía ha hecho un acuerdo casi impensado meses atrás o años atrás, como mencionaba Andrés, con la compañía Johnson & Johnson. El compromiso es de dejar disponibles líneas de producción para acelerar la disponibilidad de la vacuna que Johnson & Johnson desarrolló a nivel mundial. Entonces, son todas iniciativas muy, muy significativas, muy importantes, muy esperanzadoras, y esperamos tener idealmente buenas noticias en las próximas semanas con todos estos avances. Diría que asimismo en MSD estamos activamente involucrados en colaboraciones y en asociaciones con muchos actores a nivel mundial, tanto desde el lado científico, en el sentido de seguir investigando hipótesis científicas, como también en todo lo relacionado con aumento de capacidad de manufactura y también muy preocupados por el tema del acceso, porque acá lo más importante es que los descubrimientos que todas las compañías que hagamos sean accesibles a nivel mundial, contemplando las diferentes geografías y también fundamentalmente contemplando las diferentes situaciones socioeconómicas que los países tienen, ¿no? Entonces, para ir cerrando, les diría que la pandemia, dada la complejidad, continuará requiriendo de todo este ecosistema público y privado los mayores niveles de diálogo y de colaboración, si es que esperamos lograr realmente resultados con verdadero impacto sanitario, buscando un acceso equitativo a las nuevas tecnologías, más allá de los niveles de desarrollo que cada país tenga. Esto no es una tarea de un solo sector, como antes mencionaban. Yo siento un verdadero orgullo y una profunda admiración por ese proceso de reinvención que todos los empleados de MSD y todo el equipo de MSD ha estado haciendo, como así también por lo que las compañías competidoras, son compañías con las que habitualmente competimos, han logrado en la búsqueda de soluciones. Y también aprovecho para felicitar y agradecer a toda la comunidad médica y también al personal de salud que siguen estando como verdaderos héroes en el frente de batalla. Claramente la pandemia ha revalorizado el rol esencial que tenemos en MSD y también en la industria biofarmacéutica en abordar los grandes retos de salud y a la vez resalta la importancia que tiene el contar con un ecosistema de salud que incentive la toma de riesgos y la innovación. Al final de la historia serán el conocimiento científico y médico los que van a ayudarnos a salir de esta pandemia global y por eso debemos seguir, pienso, creyendo e invirtiendo en descubrimientos científicos. Específicamente desde México pienso que tenemos enormes oportunidades para llevar este ecosistema de innovación a un siguiente nivel y por eso valoro muchísimo los foros como estos que permiten abrir estos espacios de diálogo público y privado, son fundamentales. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Carlos. Y me voy a quedar con varias cosas. Hay una que creo que vale mucho la pena por la coincidencia en las ideas y que tiene que ver con este cambio, no solamente tiene que ver con la innovación en medicamentos, en dispositivos o en tecnología, sino con este cambio y esta innovación en el modelo de negocio, ¿no? Y el modelo de negocio que involucra algo que, como bien han dicho ustedes también, lo mencionó Arturo, lo mencionó Andrés, lo mencionaste, Carlos, tiene que ver también con esta posibilidad de hacer alianzas entre empresas que antes hubieran parecido absolutamente impensables. Y creo que eso es retar ese modelo, retar lo que viene en beneficio al final de quien más debe de importar, que son los pacientes. Muchísimas gracias, Carlos. La innovación evidentemente no se ha detenido, al contrario, creo que hemos ido avanzando como lo hemos visto.
Y pensando en el futuro post-pandemia, en este binomio economía y salud que mencionábamos desde el inicio y en pensar en la innovación como este igualador social, me gustaría hacerles dos preguntas. ¿Cómo logramos invertir más en innovación para tener mejor salud? ¿Y cómo puede el sector de la innovación en salud convertirse en un sector estratégico para la recuperación económica? Y ahora vamos a invertir un poco el orden. Voy a empezar contigo, Sara, por favor. Estás en mute. Perfecto. Muchas gracias, Solange, por la pregunta. Con respecto a la pregunta es cómo va a afectar en futuras innovaciones, ¿no? Y cómo podemos beneficiar a los pacientes, ¿no? Yo creo que como ocurre en una pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo se suscitan grandes pérdidas, ¿no? En economía y personal. Y esto existe un riesgo psicosocial elevado, pero también nuevas oportunidades, ¿no? Justo antes, mientras estábamos preparando el panel, pues muchos de nosotros, ¿no? Y estabais comentando, ¿no? Las ventajas o las oportunidades que han surgido, ¿no? Con la pandemia. Está claro que una pandemia es una emergencia sanitaria, ¿no? Y que la que se ve amenazada la vida de las personas, pero al igual que en otros eventos catastróficos, ¿no? También hay que atender a la aflicción y las consecuencias psicológicas que se derivan, ¿no? Estas afectaciones generalmente son más críticas también en las poblaciones más que viven con condiciones de escasos recursos, ¿no? Y que cuentan con un acceso limitado a los servicios de salud, ¿no? ¿Cómo puede beneficiar? Pues yo creo que, por ejemplo, la telemedicina, ¿no? O muchos sistemas que las compañías farmacéuticas estamos lanzando, pues esto pueden ayudar. Por ejemplo, en Lundbeck lanzamos una plataforma que se llama Progress in Mind, que es una plataforma que llega, que es una web que está para los pacientes, para los profesionales de salud, para los familiares, para los cuidadores, ¿no? Y el objetivo es brindar noticias, opiniones, conocimientos, incluso un espacio para que la gente, por ejemplo, con enfermedad mental, pueda comunicarse y ver y vivir y explicar cómo lo están viviendo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una plataforma nueva que se ha creado, que genera, que conecta a diferentes stakeholders, ¿no? Y que se está comprobado, pues, que mejora al final la sensación, porque cuando las personas están ansiosas, en depresión y pueden explicarlo y vivirlo con otra persona que también está con depresión y con ansiedad, pues esto pues llega a un grado de empatía y al final pueden también entender muchas más cosas, ¿no? Nosotros, además, en este sitio que os decía, Progress in Mind Latinoamérica, LATAM se llama, ¿no? Es un sitio que existen entrevistas, opiniones, vídeos, ¿no? Resúmenes de seminarios y puntos de vista de líderes de opinión, ¿no? A nivel global y local, tanto en psiquiatría y neurología, ¿no? Y el objetivo es brindar contenido actualizado y de alta calidad, ¿no? Y facilitar el acceso de información relevante para todos estos stakeholders, ¿no? Para pacientes, para comunidad médica, para comunidad también, políticos, me explico, y profesionales sanitarios. Y es información de valor que no tiene nada que ver con producto y es de actualidad científica, ¿no? Y además esto está respaldado con la compañía. Nosotros tenemos un 70% de Lundbeck, pertenece a la Fundación Lundbeck y al Instituto Lundbeck, ¿no? Y tienen objetivo de proporcionar educación médica accesible de alta calidad a todo el mundo, ¿no? Y por esto os decía, ¿no? que se crean estas plataformas, y esto es un ejemplo, ¿no? de foros, ¿no? Que permiten difundir acciones, ¿no? De una manera gratuita y que forma parte de la innovación, ¿no? Esto probablemente respondería al impacto, ¿no? A las futuras innovaciones que pueden beneficiar a los pacientes o a la comunidad médica, ¿no? Respecto a lo que decías, ¿cómo podemos lograr, ¿no? Invertir en innovación para tener mejor salud, ¿no? Yo creo que pues a nivel global, Lundbeck invierte aproximadamente el 20% de sus ingresos en investigación y desarrollo, ¿no? Es una compañía que está enfocada en innovar y en ofrecer fármacos innovadores, seguros y eficaces para padecimientos relacionados con la salud mental, ¿no? Y como os decía, además, la compañía tiene la fundación, que es el 70%, ¿no? Que otorga becas científicas con más de 75 millones de dólares, ¿no? En investigación biomédica enfocada en salud cerebral. Y además también otorga lo que se llama el Brand Prize, que es con 1,5 millones de dólares, que es el premio más grande en temas de salud mental que se da durante el Congreso Europeo de
de salud mental, en la ECNT, ¿no? Entonces tenemos diversos canales, ¿no?, para seguir impulsando, ¿no?, e innovando y para que los pacientes tengan acceso a los servicios de salud. Muchísimas gracias, Sara. Sin duda, súper interesantes los ejemplos que compartes con nosotros. Carlos, ¿cuál sería tu opinión hacia dónde y cómo tendríamos que avanzar? Bueno, Solange, recién Sara mencionaba el porcentaje de inversión que tienen ellos respecto de la venta, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra compañía un porcentaje cercano al 20% también. Cuando uno mira de todas las industrias, la que más invierte en investigación es la industria farmacéutica. O sea, yo pienso que la innovación para aquellos países que realmente se lo toman en serio y lo toman como una prioridad de Estado, genera muy importantes beneficios económicos, ¿sí? Se calcula que a nivel mundial la inversión biofarmacéutica oscila en alrededor de 200 billones de dólares anuales, ¿sí? Eso es 200 miles de millones de dólares. Y solo una porción minoritaria de esa inversión llega a México y es realizada en su mayoría por las compañías de investigación que están nucleadas en AMIF. Entonces, este mismo sector con semejantes niveles de inversiones es capaz de generar significativa cantidad de empleo calificado y también ahorros en costos directos e indirectos para el sistema de salud que están asociados con aquellos pacientes que incluimos en los estudios clínicos. Entonces, habitualmente hay una competencia natural entre los países que están interesados en atraer una porción de estos 200 miles de millones de dólares anuales, que compiten entre sí por una porción de esa torta, brindando condiciones para que esa inversión vaya a sus países y no a otros, ¿sí? Y en este sentido yo pienso que en nuestro país los distintos sectores que integramos el sistema sanitario, de vuelta, no es algo de un solo sector. Yo creo que tenemos la oportunidad de debatir y de acordar temas claves con el objetivo de hacer que este ecosistema de salud sea más eficiente y más equitativo y que por otro lado se incentive la innovación, pero también se asegure su acceso y financiamiento, que también es clave. Ambas cosas deben ir de la mano, ¿sí? Y así discutir temas, por ejemplo, como la prioridad de la inversión en salud dentro de todas las prioridades que tiene el país, la financiación de un sistema fragmentado y con muy baja gobernanza, o la modernización y actualización a estándares internacionales de los procesos de registro que tenemos, que aceleren el ingreso de la innovación al país, como mencionaba Sara, que es un tema muy pendiente y muy importante, o la simplificación en las aprobaciones de los estudios clínicos, o el desarrollo de nuevos centros de investigación clínica como generadores de empleo, como nuevas pymes que den trabajo a gente y que permitan que la economía crezca a tasas más aceleradas, la protección de los derechos de propiedad intelectual que incentive toma de riesgos. Son un sinnúmero de temas y de cosas, más todo lo que hablaba, por ejemplo, Agustín al principio, asociado con sistemas de gestión modernos, basados en información, en tecnología, que permita tomar decisiones basadas en datos y en información. Para mí son todos temas que requieren abordarse con cierta urgencia, pero apostando al desarrollo de políticas públicas que perduren en el tiempo, en procura de que esas inversiones mundiales de las que hablaba lleguen a México potenciando empleo, economía y fundamentalmente pongan a los pacientes mexicanos en el centro de la escena. O sea, yo creo que tenemos muchísimo trabajo por hacer, pero también mucha voluntad de aportar. Muchísimas gracias, Carlos. Y sin duda creo que eso daría pie precisamente a ayudar en la recuperación económica. Andrés, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, Solange. Voy a construir un poquito sobre lo que decía Carlos también, en cuanto a cómo nosotros tiramos algunas barreras en cuanto a la innovación, de la forma que hacemos las cosas en salud, para poder, en este binomio de la economía de salud, poder avanzar, ¿no? Y básicamente comenté anteriormente que el sector se ha visto gravemente afectado por la pandemia y más que nada por los pacientes de no concurrir a los hospitales, como así las regulaciones en algunas geografías, limitando las urgencias a la COVID y no necesariamente a la atención del paciente. Con lo cual hay que desarrollar nuevos modelos financieros para que esto sea sostenible en el tiempo.
Y más allá de la inversión, que hoy en términos relativos en México es relativamente baja en cuanto a su Producto Bruto, esto requiere un punto de atención hacia el futuro y cómo esto está financiado en el sector público-privado, pero me quiero referir también a eso, en el sentido de, como primera tendencia, a ver cómo podemos mejorar las alianzas público-privadas, ¿no? Romper estas barreras que van a ser con el tiempo cada vez más relevantes, donde los pacientes atendidos por el sistema público de salud podrán acceder tal vez a la infraestructura operada por el sector privado, aprovechando su capacidad de atención, que hoy en día tal vez el sector público no posee o se ve sobresaturado, ¿no? Y tenemos claros ejemplos en México de lo que ha ocurrido en este año, con algunas alianzas público-privadas, y me parece que es un muy buen ejemplo para continuar desarrollando, y esto es innovador en cuanto hacia el futuro de la salud. El segundo punto que creo aún más importante aún es la adopción de modelos de cuidado de valor. Y esto básicamente hay un deterioro, ¿no?, de los márgenes, de las posibilidades de invertir, de financiar, y si nosotros no reinventamos esta ecuación, es difícil que la ecuación sea sostenible en el tiempo. Y hoy las instituciones, lamentablemente, y los sistemas están muy enfocados en el costo, a corto plazo, y no le dan valor al largo plazo del continuo del cuidado del paciente. ¿Qué quiere decir? Muchas veces invertimos un dinero hoy, estamos contentos, está dentro del presupuesto, pero ese paciente atendido por sistemas no correctos, productos de no mucha calidad, termina generándole al continuo de la salud un gasto mucho mayor en el tiempo y en la vida del paciente, que termina en el deterioro del sistema de salud en vez del avance. Y con esto básicamente hay que buscar nuevas formas, digamos, de invertir y entender de que nosotros tenemos que vender valor y no costo en el largo plazo con visión futura de la sostenibilidad de la salud. Y con respecto al tema, digamos, de cómo nuestro sector se convierte en estratégico, yo me permito decir que en el 2018 la industria farmacéutica y dispositivos médicos fue declarada como sector estratégico en el desarrollo, digamos, de México en materia económica, social y de salud. Y en particular, la industria de dispositivos médicos emplea más de 160.000 personas con remuneraciones aproximadamente 3 veces superiores al promedio pagado por la industria de manufactura en general. Y está presente con la atención en pacientes con más de 75 padecimientos y cuenta con más de 70 plantas de producción en México, con exportaciones de más de 11 billones de dólares en exportación. Si eso no es valor hacia la economía, es difícil entender dónde está. Con lo cual claramente está declarado como un reconocimiento hacia el gobierno y hacia la salud del país como un sector productivo. Por lo tanto, todos los avances de innovación y en materiales de eliminación como barreras de cadena de suministro, implementaciones de tecnología para apoyar a los pacientes en los trabajos virtuales, la eficientización de los procesos a través de la digitalización, son todos aspectos que van a mejorar la innovación, van a mejorar la eficiencia y por lo tanto van a tener un impacto directo en la economía de México. Con esto te devuelvo la palabra, Solange. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Andrés, y los datos son contundentes. Finalmente, todavía no es finalmente, una disculpa. Agustín, me gustaría pasar contigo. ¿Qué crees que se requeriría para avanzar? Bueno, mira, quería complementar un dato sobre lo que decía el posicionamiento de México en la industria de los dispositivos médicos, porque también ocupa el 8º lugar como exportador en el mundo. Creo que complementando los datos que vos mencionabas y la importancia y la relevancia que tiene, digamos, para la industria en México, ¿no es cierto? Y es el primer lugar como productor y exportador latinoamericano. Así que realmente es un sector sumamente importante para nuestro país. Yo quería, digamos, complementar las 2 preguntas que vos hiciste, no sé si en el mismo orden, pero sí empezar que yo creo que desde el punto de vista de estrategia, la estrategia más eficaz, y creo que está sumamente demostrado hoy para la recuperación, es mantener a la gente sana, ¿no? En el mejor de los casos, o evitar reinternaciones, reintervenciones o reducir complicaciones, que es lo que muchas veces pasa en nuestros sistemas de salud, donde los pacientes llegan tarde, y hay estadísticas también que muestran que en nuestros hospitales, en países latinoamericanos y en México también en particular, el porcentaje de ingresos en el sector privado, y obviamente también mirándolo como cantidad de pacientes tratados en lo que es urgencias, es altísimo
comparado con países que tienen sistemas de salud un poquitito más desarrollados o con un trabajo un poco más profundo en los primeros y segundos niveles de atención. Entonces, realmente ahí es donde creo que hay que invertir un poco más y poner el foco. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, definitivamente muchas empresas, podría hablar por Boston Scientific, pero muchísimas otras compañías están invirtiendo muchísimo en el desarrollo de tecnologías que entreguen valor en ese sentido, es decir, buscando mejorar los resultados desde el punto de vista de efectividad y también mejorando el costo total, digamos, del paciente para el sistema de salud, para el ecosistema. Sin ir más lejos, digamos, un pequeño detalle en el que hemos venido trabajando hace mucho tiempo es la longevidad de las baterías de nuestros marcapasos, de cardiodefibriladores. Nos ha costado muchísimo realmente posicionar el hecho de que estas baterías duran prácticamente el doble que muchos de los dispositivos que hay en el mercado, y con esto se reducen tiempos de internación, tiempos de reintervenciones por la necesidad de reintervenir por los recambios, infecciones asociadas a todo este proceso, obviamente más allá del tema de la calidad de vida de los pacientes, pero ahorra muchísimos costos para el sistema de salud. Sin embargo, nuestros sistemas están muy enfocados en lo que decía Andrés, el tema de los costos, de la tecnología médica, yo diría que de soluciones a problemas viejos o de soluciones viejas, en lugar de analizar las innovaciones tecnológicas que nos puedan ayudar a resolver los problemas de costos totales en la atención. Entonces, definitivamente yo creo que debemos evolucionar hacia modelos sí de riesgos compartidos, sí basados en resultados, teniendo productos como servicio, y de hecho estos creo que van a ser factores que van a ayudar a la recuperación de la economía, pero también a la recuperación como un todo de lo que es el sistema de salud. Así que yo sé que estamos ya medio sobre el final. Quería mencionar básicamente que también hoy hay una muestra concreta de lo que ha sido la evolución tecnológica después de haber tenido una caída de la economía global en un año en prácticamente todos los países del mundo y millones de muertes, y después y en apenas un año la tecnología en el sector farmacéutico, biotecnológico, ha demostrado que sí le ha podido ganar la pulseada a una pandemia, y ya mostrando una recuperación económica que, si miramos cuál es el costo de haber continuado, haber prolongado por no haber tenido inversión tecnológica, de haber continuado con una pandemia así por 1, 2, 3 años más, realmente eso sería inimaginable. Entonces, realmente yo creo que cuando uno analiza desde lo que ha sido el resultado de haber tenido las capacidades instaladas, haber invertido en tecnología para poder lograr estos resultados, definitivamente creo que la discusión ya no tiene demasiado sentido y hay que avanzar en la innovación tecnológica. Muchísimas gracias, Agustín. Finalmente, te cedo la palabra, Arturo. Gracias, Solange, y gracias a todos los panelistas. Excelentes puntos de vista, y de hecho a mí me toca cerrar y básicamente quisiera retomar los puntos que han puesto todos en la mesa. Creo que al final la conclusión, Solange, es que para movernos hacia adelante la innovación es la solución. Y lo podemos ver desde un cortísimo plazo, en el sentido en el que mientras más vacunas existan y mientras más rápido resolvamos el desafío de cómo llevar estas vacunas a toda la población mexicana, más rápido vamos a poder tener esa recuperación económica. Pero como dije hace rato, la innovación no es solamente medicinas nuevas, es pensar en procesos diferentes, pensar en cómo podemos anticiparnos y como lo ponían ahora sobre la mesa, anticiparnos a que la población se mantenga sana. Definitivamente esa combinación entre una población sana y una buena economía, esas dos cosas son las que nos van a llevar al bienestar que tanto anhelamos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que yo pondría en la mesa 2 puntos. El primero tiene que ser una innovación colaborativa. Y hablaba Andrés del tema de colaboración. ¿Por qué una innovación colaborativa? La innovación, de hecho, ya es colaborativa por definición, porque la innovación muchas veces tiene que ver con juntar 2 conceptos que antes estaban separados y que juntos logran tener un resultado diferente. Yo puedo tener un pedazo de la idea y alguien más puede tener el pedazo que falta para que funcione. Entonces, no concibo este tema o esta situación en la que un solo actor del sistema de salud trate de resolver un problema. Creo que tenemos que trabajar en que todo lo hagamos con un objetivo de co-creación.
entre todos poder resolver el problema, porque todos tenemos una pequeña pieza del rompecabezas. Y si no nos convocan a todos a la mesa, Solange, no vamos a poder avanzar. Y mira, uno de los mejores ejemplos que creo que tenemos hoy a la vista tiene que ver con Cofepris, ¿no? Acabamos de pasar de una Cofepris extremadamente cerrada a una Cofepris súper abierta que acaba de poner a todos los actores en la mesa y en donde realmente están tomando acciones rápidas para poder mover las cosas hacia adelante. Creo que ese es el modelo que necesitamos adoptar. Y la segunda cosa que quisiera poner en la mesa es el tema de una innovación inclusiva. En México, desafortunadamente, sigue existiendo una brecha de desigualdad muy grande en términos de salud. La realidad es que el resultado en salud o las expectativas que puede tener en salud una persona que tiene seguridad social a una persona que no la tiene es completamente diferente, ¿no? Y entonces, si verdaderamente somos serios en darle vida a tener un derecho a la salud igual para todos, tenemos que hacer que esta innovación tenga ese enfoque inclusivo y pensar en que esta innovación, ya sea en nuevos medicamentos, en nuevos procesos, en nuevos diagnósticos o en nuevas tecnologías, puedan realmente lograr esa inclusión social y poder cerrar esa brecha de desigualdad que existe en el sistema de salud actual. Eso sería para mí las claves en el camino hacia adelante, en cómo la innovación es la solución de nuestros desafíos de salud. Muchísimas gracias, Arturo. Y me parece que además termina con un mensaje bastante positivo. Creo que eso es lo que también está haciendo falta en términos de lo que la gente escucha, de lo que la gente está viendo. Y creo que ese mensaje positivo de colaboración, de innovación, de trabajo en equipo, de modificar esquemas, pero sobre todo el saber que se está trabajando en beneficio del paciente, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas y que hay un compromiso por parte de las compañías aquí representadas de lograr eso, de mejorar la vida de las personas. Y yo, pues en eso les agradezco a todos ustedes todos sus mensajes que creo que son sumamente positivos. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Les agradezco muchísimo su participación, agradezco a quienes estuvieron con nosotros escuchándonos en la audiencia, en los diversos medios digitales. Y antes de despedirme, les pido por favor que nos acompañen unos minutos más a quienes nos escuchan en los medios digitales para escuchar los mensajes de clausura de Rodrigo Ruiz y de Cristóbal Thompson. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.